Compañeros, semana clave, de acuerdo, para los mercados financieros. Decisión de tipos de interés en la jornada del miércoles. Acompañamiento de varios datos macroeconómicos. Volatilidad que regresa a todos los activos. Índice del dólar, índices bursátiles americanos, principalmente, ya sabéis, a las criptos, también a Bitcoin, compañeros. Situaciones de volatilidad que llevábamos esperando desde hace semanas y movimientos muy volátiles, muy violentos, que se están viendo desde el lunes, compañeros. Ya sabéis, estas jornadas, en primer lugar, son muy importantes y os voy a explicar por qué y todo lo que va a ocurrir en esta misma semana, aparte de algunas últimas noticias que causan un poquito de temor, como es ese caso del bloqueo del gobierno estadounidense o de lo que pueda ser una situación mucho más crítica. Ya vimos de lo que fueron capaces con ese techo de deuda y ese movimiento in extremis, que ya lo comentaba Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que estaba siendo demasiado in extremis, ¿no? Aparte de, por supuesto, la rebaja de la calificación crediticia, que también fue otro duro palo para Estados Unidos. Pero comencemos con algo, compañeros, y comencemos revisando un poquito cómo está el mercado a nivel general. Ahí lo podéis ver, Fear and Greed Index, 49 puntos, tenemos 50 puntos hace apenas un ratito. La actualización nos ha llevado a un entorno un poquito más negativo, un poquito más nocivo. También, como bien os digo, los mercados sobre todo consolidando en estos entornos, preparándose para lo que vaya a ser esa nueva decisión de tipos de interés que conoceremos en la jornada del miércoles. Recordad, bueno, de hecho ahí tenéis el contador de cuando lo estamos viendo esto en directo, pero recordad, compañeros, que vamos a estar en directo, tanto Zcoin como yo, viendo no solamente la decisión de tipos de interés, sino también el discurso de Jerome Powell, donde mi compañero Z lo estará traduciendo al español, al castellano, de manera simultánea, en tiempo real, ¿de acuerdo? Todo lo veremos en streaming, o bien en su canal, o bien en el mío. Ya sabéis que no hay problema, siempre podéis acceder a cualquiera de los dos, ¿de acuerdo? Porque estaremos ambos. En cualquier caso, centrándonos en la parte de los datos macroeconómicos, compañeros, ya sabéis, empezamos el lunes con algunas declaraciones de Guindos, de Elderson, de Panela, perdón, de Panetta y bueno, pues datos sobre todo con especial hincapié en Europa. En la jornada del martes, compañeros, también vamos a tener algunos datos importantes como es el IPC subyacente de la zona euro, también el mensual y el anualizado, ¿de acuerdo? Y bueno, pues algunos datos un tanto negativos que nos llevan, como bien podéis ver, ese entorno del aguante, ¿no? De estos datos de IPC. Por la parte estadounidense, compañeros, lo más importante y destacable van a ser los permisos de construcción en la jornada del martes. Nos vamos al miércoles, compañeros, vamos a tener también varias comparecencias y datos provenientes de la Unión Europea, pero sobre todo el foco lo ponemos en Estados Unidos. Inventarios de petróleo en crudo, que lo más importante va a estar al final de la sesión, lo que ya os digo, compañeros, el comunicado del FOD, la decisión de tipos de interés y la rueda de prensa del FOD, que por supuesto estaremos viendo en directo, tal y como se estaba comentando. Espero veros allí, claro. Claro que sí. Compañeros, jueves, obviamente, después de los datos macroeconómicos más importantes del mes, por así decirlo, o podríamos decir que son los más importantes del mes. Nuevas peticiones de subsidio por desempleo, también muy importante en Estados Unidos. El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, también súper importante. Y la comparecencia de Christine Lagarde, ya para concluir con esa jornada de datos en cuanto a los más importantes. No nos olvidemos también de las ventas de viviendas de segunda mano, que es un dato muy importante en Estados Unidos. Y nos vamos al viernes, compañeros, donde todo se centra sobre todo en el PMI de servicios de Estados Unidos, que será un dato que veremos justo 15 minutos después de la apertura del mercado americano y que esperamos que traiga consigo bastante volatilidad, ¿de acuerdo? Semana clave, sobre todo por esa decisión de tipos que esperamos que marque absolutamente todas las sesiones, todas las jornadas y la preparatoria que estamos haciendo, porque os detallo muy rápidamente lo que hemos estado viendo al principio de la jornada. Compañeros, sabemos que el miércoles, ¿de acuerdo?, va a ser la decisión de tipos de interés, pero tanto la jornada del lunes como la jornada del martes nosotros la utilizamos para intentar buscar ese posicionamiento a favor de lo que vaya a suceder el propio miércoles. Recordad la típica frase de compra con el rumor y vende con la noticia, pues esto es la aplicación directa de todo ello. Adicionalmente, compañeros, que yo sé que el miércoles suele ser el momento más candente y luego el jueves y el viernes la cosa pasa más desapercibido, he de deciros, de acuerdo, que claramente en lo que es el tema de posicionamientos, es muy importante dichas sesiones, tanto el jueves como el viernes, porque después de lo del miércoles el mercado empieza a tomar una dirección, el mercado empieza a tomar al final un camino, quizás el mismo o uno nuevo al que seguir, y claramente, compañeros, el jueves y el viernes hay muchas oportunidades para posicionarnos. Por eso mismo, compañeros, tanto hoy lunes como el martes y también el jueves y el viernes, aunque ojo, no descuidemos el miércoles, van a ser días vitales para poder posicionarse en el mercado. Por eso mismo os digo que obviamente pues el miércoles también es importante, pues se van a poder hacer cositas, pero quizás los más importantes son
los días previos y los días posteriores. Ya sabéis, compañeros, que todo esto estará afectando a un activo principalmente, a un activo en particular, y este activo es el índice del dólar. Un índice del dólar que ahora mismo, compañeros, pues podemos ver que en la jornada de hoy se viene dejando algunas decimitas, 0,16 en este momento, hasta los 0,3 que lo hemos llegado a ver a la baja, y bueno, pues un entorno de momento bastante alcista, bastante acelerado, con lo que es incluso la reversión de la tendencia que podemos ver en el gráfico de 4 horas o diario. Una reversión de la tendencia que todavía se está luchando, una reversión que obviamente todavía podría, digamos, costar un poquito más, pero que al final, después de todo esto, lo más importante, lo que va, digamos, a remarcar lo que es el próximo detalle en cuanto a la continuidad alcista o la reversión de esta misma tendencia, va a ser la decisión de tipos. ¿Por qué? Pues porque si la Fed sigue presionando, si Powell, que es lo más importante, da un discurso donde todavía prevé que pueda haber incluso una mayor subida de tipos de interés en lo que queda de año, o un pivote durante un tiempo más prolongado quizás de lo esperado, eso al final son datos que claramente favorecen al dólar, sobre todo al dólar con respecto al euro, compañeros. Un euro que está extremadamente debilitado y que obviamente, pues, compañeros, preocupa bastante, ¿vale? No nos vamos a engañar, es una situación bastante peligrosa. Por la parte de los índices, lo mismo, por hacer un comentario muy rápido y general antes de pasar a la parte cripto, que yo sé que es lo que más os interesa. Vemos el S&P 500 y vemos la situación de incertidumbre que todavía estamos viviendo con el principal índice bursátil de referencia americano, el S&P 500, ¿de acuerdo? Podemos ver con muchísima claridad, compañeros, como el mercado, después de toda esta aceleración alcista, todo este movimiento ascendente, venía con bastante hincapié, con bastante fuerza. Sabemos que Fitch rebajó esa calificación crediticia en Estados Unidos y el mercado pivotó de ahí en adelante, y el mercado, fijaos, con la corrección que tuvo, vino a compensar esos bloques de órdenes primarios que podemos ver en la parte baja y atacar el change of character, ¿de acuerdo? En estos momentos, compañeros, uno de los puntos clave pues está en la confirmación del change of character, es decir, en la confirmación de la misma reversión de la tendencia por la parte inferior, si el precio viene a hacer una cosita así, o por el contrario, que todo esto quede como un simple agotamiento si el mercado es capaz de superar los entornos de los máximos anteriores. De momento, muchísima incertidumbre, aquí lo podemos ver, incluso lo hemos comentado al principio, con el Fear and Greed Index en 49,50 puntos, y un movimiento, compañeros, que de momento le queda bastante, ¿vale? Hay bastante recorrido de por medio y hay bastante camino que recorrer. Si vemos, por ejemplo, el índice del Nasdaq, compañeros, se está moviendo con un poquito más de volatilidad. Los movimientos están siendo quizás un poquito más agresivos, pero el marco es más o menos el mismo. Aquí lo podéis ver, ataque al punto de reversión, de momento sin confirmación, y una situación, eso sí, por la parte del Nasdaq mucho más alcista y mucho más acelerada. Como parte de algunas noticias así comentadas rápidamente por parte de Estados Unidos, compañeros, hoy la verdad es que es para destacar la mala gestión, una vez más, de Gary Gensler, que ha convertido a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en una república bananera, compañeros. El New York Post comentaba o comparaba los esfuerzos anticripto de Gary Gensler con las prácticas de una república bananera, con las estrategias de regulación de Gensler, como atacar a todas esas empresas criptos, y lo más importante, ignorar otros delitos que han sido, obviamente, criticados por ser parciales y dañinos, ¿no? Entonces, compañeros, estamos viendo cómo las acciones de la SEC bajo Gary Gensler están socavando la protección de los inversores y la integridad del mercado de valores. Esto es una situación muy peligrosa, compañeros, donde obviamente Gary Gensler vuelve a ser el protagonista con esta república bananera que han hecho llamar, y que, bueno, está buscando simple y llanamente, Gary Gensler, cambiar décadas de leyes de valores, ejerciendo una presión sobre las empresas que bueno, pues es ridícula, ¿de acuerdo? Informando, pues al final, de únicamente lo que le importa. Directamente podemos alegar que la SEC está, bueno, pues no protegiendo a los inversores de una manera correcta, porque en vez de, pues eso, proteger a los inversores, que es lo que debe de estar haciendo, lo que la SEC debería de estar haciendo, lo que está haciendo es ejercer la autoridad contra sus oponentes directamente, de maneras que, bueno, pues se recuerdan algunos dirigentes un poquito, digamos, estrictos, ¿vale? Ya os podéis imaginar un poco, hacer un poco la idea de la palabra,
bueno, pues las repúblicas bananeras, ¿no? Socavando la justicia y la integridad del propio mercado. Como bien os digo, Gary Gensler, la verdad es que tiene que estar presionado por arriba. Directamente, además, ya sabemos que Joe Biden está por encima y que lo mismo no le sentó muy bien que Binance le rechazase cuando fue a pedir trabajo allí. Entonces, bueno, Gary Gensler, que era un pro cripto, ahora se ha vuelto un anticripto completamente. Y no lo digo desde un punto de vista de que sea malo al 100%, o bueno al 100%, sino que simplemente, bueno, pues hay cierta presión y ciertos valores que desde luego que no están muy bien, muy bien puestos, ¿no? Y en cualquier caso, compañeros, algo que sí me preocupa bastante y algo que os quiero comentar rápidamente y por encima, quizás no tanto para entrar en detalles ahora mismo, pero sí comentarlo rápidamente, es lo que os he comentado que me estaba generando un poquito de preocupación. Y es que si realmente se puede alegar que la próxima crisis sea una crisis fiscal en Estados Unidos, compañeros, una batalla por los presupuestos y el posible cierre del gobierno, compañeros. Estamos hablando de una situación bastante crítica. Apenas han pasado 2 meses desde que Estados Unidos evitó, por los pelos, literalmente, caer en la quiebra. Y el Congreso estadounidense ya está mirando a la siguiente crisis que se avecina: los presupuestos. Os lo explico. El país tiene que aprobar las cuentas del próximo año antes del 1 de octubre. Estamos a 18 de septiembre, ¿de acuerdo? Pero los republicanos más radicales están amenazando con bloquear el proceso y llevar al país a lo que se conoce como un cierre de gobierno. Eso quiere decir que se suspenderían de las actividades no esenciales del Estado y el paro temporal de numerosos funcionarios, si no se cumplen obviamente las exigencias que ya pusieron sobre la mesa en la anterior negociación. Estamos hablando que el Partido Republicano estaría en este caso bloqueando al Partido Demócrata. Y bueno, por mucho que esto parezca, que no nos vamos a engañar, parece un puro show de televisión, por supuesto que ahí podemos estar completamente de acuerdo, tengo que deciros que os tengo que recordar la fecha, ¿vale?, de lo que pasó anteriormente, cuando la agencia de calificación Fitch recortó la calificación crediticia, ¿vale?, de la deuda de Estados Unidos hace apenas unas jornadas, hace apenas unas semanas, precisamente por la constante sucesión de crisis políticas que están poniendo en riesgo la estabilidad financiera del país. Es que no estamos hablando de ninguna tontería. Este año parece estar diseñado a propósito para darles la razón, con la sucesión casi perfecta de todas las crisis fiscales que nos podemos estar imaginando. Y compañeros, que sí, que quedará todo como show, pero vamos a vigilarlo, ¿vale? No le quitemos el ojo de encima, que yo qué queréis que os diga, he perdido toda la confianza después, compañeros, de lo que se hizo, de lo que se lió con el acuerdo que tenían que llegar, que llegaron in extremis. Recordad que Janet Yellen, bueno, pues dio unas fechas límites sobre aprobar el techo de deuda y, compañeros, fue in extremis la aprobación, poniendo en riesgo la economía del país, poniendo en riesgo la ciudadanía. Y volvemos a repetir que esto no ha sido ninguna tontería cuando precisamente una empresa de calificación ha rebajado la calificación a Estados Unidos, ¿de acuerdo? ¿Por qué está el país en esta situación? Y lo resumo muy rápidamente. La clave está en el grupo 21 de los diputados radicales de los republicanos, que bloquearon el nombramiento de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de los Representantes, ¿vale?, durante varios días de infinitas votaciones, y que fueron el principal obstáculo en lo que fueron, pues eso, las negociaciones para solucionar la crisis de deuda. Ahora ese grupo ha declarado que, bueno, pues se sienten decepcionados con el acuerdo que habían firmado entre Joe Biden y McCarthy, que hizo algunos pequeños recortes al gasto público a cambio de poder emitir deuda durante 2 años más, y han dejado claro que bloqueará los presupuestos si Biden no acepta los enormes recortes que habían pedido en un primer momento, y que ambos líderes ya habían renegociado a la baja. Por lo tanto, compañeros, ahí queda la cosa, la situación sigue pendiendo de un hilo, y yo qué queréis que os diga, vamos a tomarlo con precaución, que últimamente estamos viendo como en Estados Unidos las cosas están un poquito yéndose al traste, y es preocupante, ¿vale? Es un tanto preocupante, ¿de acuerdo? Sigamos por aquí. Compañeros, una vez vistas estas noticias principales y vistos estos entornos principales, antes de pasar a Bitcoin, compañeros, me gustaría comentar lo último, ¿vale? Lo último, a modo de resumen de cómo está la situación del mercado de valores en Estados Unidos, porque llevábamos bastante tiempo sin, bueno, pues hacer algunos comentarios relacionados, y ya os digo, antes de pasar a Bitcoin, terminamos de comentar esto. Mirad, vamos a comenzar muy rápidamente, apenas en 3 minutos lo vamos a ver, el análisis macroeconómico del mercado americano, ¿vale? De cómo está la situación.
El valor agregado ahora mismo del mercado estadounidense es de 47,94 billones de dólares. El PIB anualizado es de 27,04 billones de dólares. Esta relación ya sabemos que fluctúa con el tiempo, ya que el valor del mercado de valores es bastante volátil, a pesar de que, bueno, pues por ejemplo, el PIB tiende a crecer de manera mucho más predecible. El ratio actual, como bien podéis ver en la imagen de ahora mismo en pantalla, es de un 177%, aproximadamente un 47% o alrededor de 1,5 desviaciones estándar por encima de la tendencia histórica, lo cual sugiere que el mercado está sobrevalorado en relación con el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, compañeros. Si lo comparamos con la relación P/E, ¿de acuerdo? Que es la medida clásica del valor de una acción, que indica cuántos años de ganancia se necesitan para recuperar la inversión de una acción, nos damos cuenta de que esa desviación también está sobre el 1,4, es decir, que está por encima, lo cual genera, compañeros, ya sabéis, la misma situación. Sugiere que el mercado está sobrevalorado una vez más. Sin embargo, si nosotros esto lo ajustamos a las tasas de interés y el panorama inflacionario que tenemos en este momento, que ya sabemos, compañeros, que es bastante diferente, por obviamente esta situación de tipos de interés que están por encima del 5%, esta situación inflacionaria también, que la inflación subyacente, recordad que estaba en el 4 o 5%, es decir, una inflación completamente descontrolada, podemos ver, compañeros, cómo esa situación nos lleva a tener un mercado neutral, ¿de acuerdo? Una situación de mercado, digamos, donde todavía no se ha alcanzado esa sobrevaloración, sino que estamos en un punto de mayor neutralidad. Sin embargo, sí que me gustaría destacar esto que os he marcado aquí en la parte derecha, compañeros, que si os dais cuenta, y nos vamos a venir por aquí, ¿vale? Podéis ver con bastante claridad cómo la situación actual de mercado, a pesar de que, digamos, estrictamente en el mercado de valores no se están marcando máximos más altos o máximos históricos, estamos viendo cómo aquí sí que estaríamos prácticamente marcando un máximo más alto con respecto al anterior. Sin embargo, fijaos, sin ajustar inflación nos estamos dando cuenta de que estamos bastante lejos de ese entorno. ¿Qué nos está indicando esto? Pues, compañeros, que ahora mismo el mercado también se está acercando a un punto de sobrevaloración bastante extremo, a pesar de no estar en máximos históricos. ¿Esto quiere decir que el mercado tiene que caer de aquí en adelante y durante los próximos días y se tiene que ir al guano? No, ni mucho ni menos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que esto nos está indicando que tenemos que ser precavidos, porque obviamente pueden producirse desaceleraciones bastante potentes, ¿de acuerdo? Dicho esto, nos vamos a Bitcoin, ¿vale? Voy a resumir mucho en la parte analítica. Voy a resumir mucho lo que es la parte de Bitcoin porque, bueno, pues, compañeros, hemos estado actualizando antes el panorama a nivel general y quiero que nos centremos en el punto más importante, ¿vale? O en los puntos más importantes. Echando un vistacito a cómo está ahora mismo la dominancia de Bitcoin, podemos ver que está justo en la zona del 50%, ligeramente por debajo. Estamos hablando de un 49,93%, es prácticamente el 50%. Poquito de retroceso por aquí, de momento sin atacar el punto de reversión de la tendencia, consolidando muy bien una zona clave para Bitcoin, ¿vale? Que ya sabéis que es el entorno de la dominancia de este 50%, ¿de acuerdo? La volatilidad en este caso de Bitcoin, compañeros, se ha quedado aquí bastante comprimida y ya sabéis que cuando vemos el interés abierto creciendo y la volatilidad reduciéndose, esto suele generar movimientos bastante bruscos, bastante volátiles. En este momento, compañeros, vemos que esa volatilidad está en unos entornos de picos mínimos y obviamente tenemos que estar preparados para movimientos volátiles. Un movimiento volátil quiere decir que el precio de Bitcoin vaya a pumpear. Sí, pero también quiere decir que el precio de Bitcoin podría dumpear, ¿de acuerdo? Es decir, generar un movimiento bajista muy extremo. Y es lo que vamos a hablar ahora, ¿de acuerdo? Lo vamos a detallar todavía un poquito más, porque esto no va a ser un puede subir o puede bajar. Tenemos que obviamente centrarnos en muchos más detalles. Y para ellos nos vamos a ir al gráfico semanal de Bitcoin, que es por donde vamos a empezar, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar comentando que la semana pasada, finalmente, compañeros, fijaos cómo la vela cerró muy alcista, muy positiva, y obviamente con muchísima violencia, con muchísima inercia ascendente. Esta vela semanal, compañeros, obviamente estamos a lunes, no tiene todavía demasiada importancia, por lo tanto vamos a ir tomándola con cuidado, pero de momento sí que es cierto que este rechazo a la parte superior es bastante poderoso, ¿de acuerdo? Tenemos que recordar que estamos a mes de septiembre, estamos en septiembre, históricamente el mes de septiembre es el peor mes para Bitcoin, ¿de acuerdo? Hablando de datos históricos, esto no me lo estoy inventando, son puros datos históricos, ya os los he mostrado en otras ocasiones, por lo tanto mucho cuidado, porque sí que es cierto que el mercado está subiendo, pero todavía no me quiero confiar con ciertas actuaciones. Y eso mismo es lo que os quiero explicar aquí. Y os detallo. Mirad, en el gráfico diario ya sabéis que vamos gestionando diferentes posiciones, algunas en spot, de acuerdo, al contado, y otras tantas en futuros, ¿vale? Con derivados financieros, futuros, opciones financieras, CFDs, me da igual, con derivados financieros que nos permiten utilizar apalancamiento. ¿Cuáles están siendo para nosotros las claves aquí, o para mí las claves aquí? Pues, compañeros, que de momento en el gráfico semanal la tendencia no se ha revertido, es decir, la tendencia en semanal sigue siendo todavía alcista.
está a puntito de revertirse, pero el precio no ha ido a testear dicha zona, por lo tanto todavía se mantiene. Sin embargo, en el gráfico diario podemos ver cómo la tendencia sigue siendo bajista, debido a que todavía no se ha llegado a alcanzar ese punto de reversión de la tendencia en el gráfico diario. En los gráficos inferiores sí, pero no hablaremos de eso. La clave aquí está siendo, compañeros, ¿en qué se hace? Pues mirad, yo lo tengo clarísimo, ya os lo he explicado en otras ocasiones. En la parte del spot, compañeros, ya sabéis que estoy trabajando con un modelo de recompras parciales, una especie de dólar cost average modificado, donde obviamente nos aprovechamos de todas esas inercias del mercado también para conseguir recomprar con mayor capacidad, obviamente, en los procesos donde el precio de Bitcoin, pues obviamente cae o está en picos extremos, ¿de acuerdo? Y también, obviamente, realizar tomas de beneficios parciales cuando el mercado genera situaciones muy extremas, muy violentas, lo cual me permite recapitalizarme en el corto plazo y poder tener un mayor poder de compra en el corto plazo al contado, ¿de acuerdo? En este caso no me voy a poner a entrar ahora mismo en parámetros de liquidez, tomas de beneficios, porcentajes y demás, eso ya lo vemos en directo con mucha más calma en los días que corresponda. Sin embargo, compañeros, ya sabéis que aquí en esta pequeña estructurita acumulativa que hemos visto, yo he decidido comprar un parcial con los beneficios tomados, en este caso la parte superior, y todavía me mantengo un poquito a la espera y pendiente de lo que puede ser un ciclo habitual de Bitcoin que pueda conllevar correcciones mayores. Y os explico esto, compañeros, porque cuando hablamos de correcciones mayores hablamos de que todavía Bitcoin podría caer un poquito más, atacar ese change of character, a rellenar o a mitigar de forma parcial o total esta zona de demanda, o incluso acelerar mucho más ese movimiento y venir a perder estas zonas, ¿de acuerdo? Debemos recordar que la tendencia en diario sigue siendo bajista y podríamos ver todavía una incidencia bajista mucho mayor. Es por eso mismo que en la parte del spot tengo que estar preparado ante la posibilidad de que caiga un poquito más. Y adicionalmente, compañeros, sin entrar en mucho detalle, si nos vamos a analizar gráficos anteriores y estructuras anteriores, sí que es cierto que hemos tenido algunas aceleraciones bastante potentes, ¿vale? En pleno bear market, pero si os des cuenta el precio también ha venido a testear después zonas previas de soporte, es decir, cuando el precio era capaz de recuperar, también ha sido capaz de retroceder a algunos entornos. Quizás podemos obviar un poquito la parte de la pandemia, ¿no? Pero en previos a la pandemia y tal, sí que el precio pues tiende también un poquito a recuperar algunos entornos clave, quizás no estrictamente, pero sí obviamente que estar pendientes. Por eso la parte del spot tengo que seguir preparado para la generación de posibles mínimos, porque recordad que en semanal tenemos aquí una confrontación, ¿vale? Tenemos todavía la tendencia alcista, pero en el gráfico diario la tendencia ahora mismo está siendo bajista. Tenemos aquí esta pequeña confrontación que nos lleva a tener que ser muy cuidadosos con la selección de las operativas. En la parte de futuros, muy sencillo. La parte de swing trading de futuros, compañeros, ahora mismo está siendo, vamos, coser y cantar. Tal y como os comentaba la semana pasada, podíamos rellenar esas últimas operativas de compra en largo tras esa zona de manipulación que os voy a comentar ahora en la parte baja. Pero bueno, principalmente, como estamos hablando de swing trading, que podemos hablar del gráfico de 1 hora, 4 horas, diario y demás, sabéis que los cortos ahora mismo siguen siendo las operativas principales, después de la distribución de la parte superior y el reingresito al rango, este otro de por aquí también, y los de esta otra zona de aquí también. Obviamente, compañeros, si esto sigue generando cortos, después de que el precio continúe rechazando los niveles extremos, pues tocará seguir de momento con los cortos, ¿vale? Ya sabéis que esto sobre todo les estamos dando más hincapié con la estrategia del reto de trading, ¿vale? Porque nos deja unos puntos de entrada, pero precisos, milimétricos y vamos, de cirujano completamente, ¿vale? Porque ¡pum! Lo podemos cazar en cada mechita, en cada puntito. Al final estamos operando a modo de day trading, scalping ahí. Podemos intentar entrar en momentos muy críticos y obviamente extender a ratios maravillosos, como fue por ejemplo el ratio de aquí del cortito, que fue el ratio 1:90 hasta los picos mínimos más bajos. Imaginaos la locura. Entonces, compañeros, prefiero aprovechar la estrategia del reto e ir buscando todas las zonas de picos extremos, que lo vamos a tener mucho más fácil. En la parte swing, compañeros, como bien os digo, principalmente cortos, aunque en esta zona inferior ya me he decantado por cubrir con un larguito. Recordad que la semana pasada estábamos comentando ese reingreso al rango, compañeros, y esa estructurita de compra al largo. Lo vamos a poner ya por aquí, que estamos bajando las temporalidades, ¿de acuerdo? Y obviamente pues hay que empezar a cubrir un poquito y a compensar todas esas operativas de venta en corto. ¿Por qué? Pues porque os pongo el ejemplo más típico, más habitual. Recordad, compañeros, que para mí lo que voy buscando siempre, mi punto clave, es tener cortos y largos abiertos al mismo tiempo, de manera que yo pueda cubrir las posiciones, de forma que, por ejemplo, en esta situación, ¿vale? Como la que se ha dado ahora mismo, que es una situación muy típica, que lo hacemos prácticamente a diario con el day trading y demás, nos damos cuenta de que este short ya tiene la zona de toma de beneficio primaria realizada y de stop loss puesto en break-even, de forma que si el precio se va en contra, no voy a perder ningún solo centavo, y lo mismo aquí, TP1 alcanzado, de acuerdo, stop loss en break-even, no me preocupo de nada en absoluto. ¿Qué es lo bueno? Que todo este sitio, ¿vale? Desde el punto de entrada de aquí arriba hasta el punto de entrada de aquí abajo, para mí es puro beneficio.
Pase lo que pase, estoy en beneficio, porque estoy en una operativa swing trading. Si el precio rompe hacia arriba de manera violenta, pues obviamente, compañeros, este trade se va a estirar mucho más y en el momento en el que se alcance break-even, pues ese trade se corta. Cero pérdida. Con beneficio además, porque ya lo hemos tomado previamente, ¿de acuerdo? Y si hace justo lo contrario, que el precio pierde los niveles, pues este será un break-even, cero pérdida, y de aquí en adelante pues el shortito se podrá estirar lo máximo posible. Esta es la clave siempre que intentamos buscar cuando lanzamos las operativas. Tomar una posición inicial y una cobertura. Si es spot y futuros, pues spot y futuros. Si es futuros y futuros, pues mediante futuros y futuros. Ahora mismo está lanzado y está espectacularmente ejecutado, sobre todo por esa maniobra en la parte inferior, ¿de acuerdo? De en adelante, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues compañeros, trabajar en los marcos temporales más cortos, ¿vale? Trabajar en estas temporalidades más pequeñitas, dándole especial hincapié a la estrategia del reto y viendo poco a poco qué está pasando. ¿Por qué? Pues porque hoy, por ejemplo, en la parte alta hemos visto hace apenas unos minutos un rechazo muy fuerte, hemos visto un rechazo muy violento y esto no da para que genere una pauta redistributiva como tal, bien hecha, al milímetro, por los ratios que genera y demás, pero sí que es cierto que, por ejemplo, con la estrategia del reto de trading ya nos hemos podido sumar, ¿vale? Con la estrategia del reto de trading que, por cierto, ahora al haber generado el pico mínimo más bajo, prácticamente nos está dejando el ratio 1:9, ¿de acuerdo? En este tradeito nuevo que hemos podido tomar en directo en el día de hoy. ¿Qué está pasando por aquí, compañeros? Pues que obviamente nos ha pasado lo mismo. Veníamos trabajando con varios largos, el de la parte inferior, que también lo estuvimos hablando en directo, estos por aquí, que estuvimos hablando por la mañana, el trade del viernes también en largo, compañeros, que viene un tradeito del viernes que hicimos en directo estupendo, y el shortito de ahora, compañeros, que viene cubriendo absolutamente todo. Como siempre, todos los trades se toman beneficios en el ratio correcto, estrategia al reto de trading, ya sabéis todo cómo funciona y sin problema. La clave ahora mismo, compañeros, para mí, trabajar en el corto plazo. ¿Por qué? Pues porque estamos a la espera de la decisión de tipos de interés y esa decisión de tipos de interés va a afectar mucho al dólar. El dólar, ya sabéis que es el par de divisas de cruce esencial principal de Bitcoin, por lo tanto el Bitcoin va a verse sometido a bastante ruido, a bastantes situaciones complicadas. Entonces, compañeros, ahí es donde está la clave, ¿de acuerdo? Ahí es donde está la clave. Ahí, corto plazo, trabajar durante toda esta semana y a partir de ahí, en cuanto se empiece a desarrollar un poquito más el patrón, ¡pum!, nuevos swing tradings. Ahora mismo están todos lanzados, llevamos semanas trabajando con esto, están todos en beneficio, la verdad es que han ido todos estupendamente, la estrategia discrecional funciona a la perfección y es la estrategia del reto la que ahora nos tiene que ir ahí dándole enganche para trabajar al máximo posible.